Empezaremos con ese Upanishad que dice, condúcenos del real a lo real, de lo falso a lo verdadero, de las tinieblas a la luz, la muerte a la inmortalidad. Más brillante que el sol, más puro que la nieve, más útil que el éter, ese ser eres tú. Pasamos de estudio que tanto lo oculto el sistema de esta hora, porque dice la verdad acerca de todo. Y si sin ver, vamos en el tomo 1, capítulo 6, la página 197. La última sección, finalizando sobre el espíritu humano, concepto del espíritu divino e inmortal, no aprecia ni el pasado ni el futuro, sino que ve todas las cosas como en el presente. Esos daguerrotipos a los que se hace referencia en la cita anterior están impresos sobre la luz astral, donde, como dijimos antes, y según las enseñanzas herméticas, y la primera parte ya ha sido aceptada y demostrada por la ciencia, se guarda el registro de todo lo que fue, es y será. Últimamente, algunos de nuestros hombres eruditos han prestado especial atención a un tema que hasta ahora había sido tachado de superstición. Ellos comienzan a especular sobre mundos hipotéticos e invisibles. Los autores del universo invisible fueron los primeros en tomar la iniciativa con valentía. Y ellos ya han encontrado un seguidor en el profesor Fitch, cuyas especulaciones se recogen en su libro del mundo invisible. Evidentemente, los científicos están sondeando el terreno inseguro del materialismo. Sintiéndolo temblar bajo sus pies, se preparan para una rendición de armas menos deshonrosa en caso de derrota. Jevons confirma a Babbage y ambos creen firmemente que cada pensamiento, al desplazar las partículas del cerebro y ponerlas en movimiento, las dispersa por todo el universo. Piensa que cada partícula de la materia existente debe ser un registro de todo lo que ha sucedido. Dicen los principios de ciencia, volumen 2, página 455. Ahí nos quedamos en la última sección. Y oye, es en la otra mano, por otra parte, el doctor Thomas Jones, en sus conferencias sobre filosofía natural, nos invita de manera muy positiva a especular con libertad sobre la posibilidad de mundos independientes, algunos existiendo en diferentes partes, otros que se impregnan entre sí, invisibles y desconocidos, en el mismo espacio, y otros para los cuales el espacio podría no ser un modo necesario de existir, están viviendo en otro espacio, en el caso. En la otra mano, el doctor Thomas Jones. Este Thomas Jones nació en 1773. Fue científico, lingüista inglés. Es célebre por su experimento de la doble rendija que mostraba la naturaleza ondulatoria de la luz. En contra de la teoría de dicho Newton, que era una teoría corpuscular, que la luz está compuesta por fotones, por fotones, pero él dijo que no, que era por ondas, las ondas en este caso. La luz se comporta a veces como onda y otras veces como partículas, es ambas a la vez. Lo manifestado el mismo. La naturaleza de la doble rendija que mostraba la naturaleza ondulatoria de la onda de la luz, por haber descubierto también el astigmatismo ocular, pues yo, por haber ayudado a descifrar los jeroglíficos egipcios a partir de la piedra roseta. Esta lucha estaba este inglés compitiendo con el otro, Champollion, que era francés, que era más joven y lo venció Champollion cuando Napoleón descubrió esa piedra roseta en la invasión que hizo a Egipto. John ha sido descrito como el Perdón, perdón. Ernesto, ¿podrías repetir lo del astigmatismo que dijiste? él fue el descubridor de astigmatismo ocular. John lo descubrió. En ese caso, astigmatismo es un padecimiento como la miopía. El astigmatismo, un Ah, padecimiento ok, sí. por haber ayudado a descifrar los jeroglíficos egipcios a partir de la piedra roseta. John ha sido descrito como el último hombre que lo sabía todo. Su trabajo influyó en el de William Hertz, el astrónomo, James Clerk Maxwell, el astrónomo físico, y Albert Einstein, que es bueno, son hechos famosos por el judío, es malevo. A John se le atribuye el establecimiento de la teoría ondulatoria de la luz, la onda de la luz, ¿no? En contraste, en oposición a la teoría de las partículas, los fotones, decir Isaac Newton.
Pero Thomas Young también hizo grandes descubrimientos e importantes contribuciones en el campo de la luz, de la energía, la fisiología del cuerpo humano, la egiptología, estaba en todo, ¿no? La visión, la mecánica de los sólidos y el lenguaje y la armonía musical. La otra mano, el doctor Thomas Young, en sus conferencias sobre filosofía natural. La filosofía que publicó estas conferencias en 1801, fue nombrado él profesor de filosofía natural, principalmente de física en la Institución Real de Inglaterra. En 2 años pronunció 91 conferencias. Sus conferencias fueron publicadas en 1807 en el curso de conferencias sobre filosofía natural y contienen una serie de anticipaciones de teorías posteriores. Se adelantaba esto, Tomás. En la otra mano del doctor Thomas Young, en sus conferencias sobre filosofía natural, nos está invitando de manera muy positiva a especular, un científico, ¿no? Con libertad, sobre la posibilidad de los mundos independientes. Volvemos a los mundos independientes con la última sección del universo invisible. Especular con libertad sobre la posibilidad de los mundos independientes, algunos existiendo en diferentes partes, la Venus, la Marte, Júpiter, Saturno, ¿no? Algunos existiendo en diferentes partes, otros que se impregnan entre sí, o sea que logran que una sustancia penetre en otra, era la impregnación, fijándose en proximidades físicas o las químicas, generalmente llenando poros o intersticios hasta saturarlos, hasta llenarlos, como al empapar un material con líquido, es decir, impregnado. Penetrar las partículas de un cuerpo en las otras, infiltrar, son otras palabras anónimas, está impregnado. Algunos mundos aquí nos invitan a especular con libertad, mucha libertad, ¿no? Sobre las posibilidades de unos mundos independientes. Algunos existiendo en diferentes partes, otros que se impregnan entre sí, invisibles y desconocidos. Nosotros, globos de la cadena, A, B, C, P, F, E, ¿en qué plano estarán? Que lo vamos a ver en una lámina de esa cadena estelar. Algunos existían en diferentes partes, otros que se impregnan entre esos mundos invisibles y desconocidos, en el mismo espacio, como juntos. Y otros para los cuales el espacio, la gran madre, el tiempo del padre, y otros para los cuales el espacio podría no ser un modo necesario de existencia. Están viviendo en el metaespacio, más allá del espacio, otros para los cuales el espacio podría no ser un modo necesario de existencia. No necesitan del espacio físico que nosotros conocemos por los sentidos para vivir y existir esos mundos. Están puestas en el espacio astral, o en el espacio pránico, o en el espacio cámico, como loca, o en el espacio mental en el de Bachan, espacios arúpicos, sin forma, ¿no? Abstractos, como los números. Y otros mundos que se impregnan entre sí, invisibles y desconocidos, en el mismo espacio, y otros por los cuales el espacio podría ser un modo necesario de existir, están más allá del espacio y del tiempo. Esta cita se encuentra en la conferencia número 51, titulada de él, sobre la naturaleza de la luz y los colores. Dentro de su obra cumbre, un curso de conferencias sobre filosofía natural y las artes mecánicas, publicadas originalmente en 1807. En este caso, el doctor Thomas Young incluyó esta reflexión al final de su charla sobre la luz. Por tanto, porque el aplauso al final, en este caso en su conferencia. Incluyó esta reflexión al final de su charla sobre la luz para ilustrar cuán poco sabemos realmente sobre las sustancias que nos rodean. La nota de humildad para los científicos, cuán poco sabemos de las sustancias que nos rodean. Como el éter, el puente, no, el mundo invisible e invisible. Como el éter, John sugiere que, así como la luz atraviesa el vidrio sin resistencia aparente, atraviesa el vidrio al luz, así también podrían existir otros mundos u otros fluidos, fluidos, no, en la casa, y otros fluidos que ocupan el mismo espacio que el nuestro sin que los percibamos. Los sonidos subsónicos, que no los escuchamos con los oídos, o los suprasónicos, que están más allá de nuestro oído, o los colores, estos infrarrojos, que están más allá de nuestro ojo, o los ultravioletas, que no vemos como, pero existen, ¿no? Así que descubrimos últimamente que este universo no se hizo exclusivamente para nosotros, hay otras cosas que no percibimos, como la luz y esos sonidos en este caso. Sí, dice Elena, si los científicos partieron de un punto de vista estrictamente científico, como la posibilidad de que la energía se transfiera al universo invisible y basándose en el principio de la continuidad, se permiten tales especulaciones, ¿por qué no se debería negar el mismo privilegio a los ocultistas y espiritualistas o reclamos que ellos no hacen? Si los científicos lo aceptan, pues también debe ser para los ocultistas, en este caso, para los espiritualistas. Si los científicos
partiendo de un punto de vista estrictamente científico, con su regla, ¿no? Como la posibilidad de que la energía se transfiera al universo invisible, como dicen ellos, ¿no? La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Esta obra es maravillosa. Partiendo de un punto de vista estrictamente científico, como la posibilidad de que la energía se transfiera al universo invisible, al universo espiritual, y basándose en el principio de la continuidad, lo analizamos en la primera sección. Ese principio, dicen la ciencia, sobre el principio de continuidad aplicado al universo invisible, al universo espiritual. Dice que no puede existir vacíos absolutos o rupturas en las leyes de la naturaleza. Es mentira, no, en el espacio hay vacío. Si viaja la luz, allá con mi molécula está lleno de cosas, hay emanaciones, magnetismo, fuerza. Dice que no puede existir vacíos absolutos o rupturas en las leyes de la naturaleza. La naturaleza nunca salta, siempre va paso a paso. El mineral va vegetal, el vegetal animal, el animal humano, el humano ángel, el ángel a Dios. No puede existir vacíos absolutos o rupturas en las leyes de la naturaleza. El universo como un pleno, sin hueco, un pleno, como el programa, la actitud divina. Bajo este principio, los científicos del siglo XIX argumentaban que si la energía, como la luz, el calor, el sonido, etcétera, puede viajar de una estrella, como el Sol, ¿no?, a la Tierra a través del vacío, entre comillas, no hay vacío, el tiempo. ¿Cómo la luz puede viajar de una estrella al Sol a la Tierra a través del vacío? Entonces el vacío no puede estar realmente, entre comillas, vacío. Eso no existe. Debe haber un medio continuo al que llamaron éter, que conecte todo en este caso. Ese medio con él, nos decía que en principio todos los planetas, los soles, las galaxias que vemos, antes eran una sustancia homogénea. Esa sustancia se fue diferenciando y fue orbitando así a nivel de rotaciones, y hacía uno de derecha a izquierda a derecha, así se fueron creando esa masa de gases, y después se solidificaron, y después quedaron estos planetas, estos mundos como antes, como se transformaron. Una visión de la cosmogénesis, que todo el espacio formaba esa misma materia que se fue diferenciando en planetas y en lo que llamamos espacio hoy en día. Entonces el vacío no puede estar realmente vacío. Debe haber un medio continuo, al que llamaron el éter, es sumamente elástico, que conecte, en la explicación científica, porque la luz calienta. Calienta porque hay fricción. Si nos frotamos las manos, sentimos calor, hay fricción. Cuando la luz atraviesa el éter, mueve todas las sustancias sutiles y las fracciones, por eso produce ese calor. La explicación científica del éter y la luz y el calor. Debe haber un medio continuo, al que llamaron el éter. Ese puente, el bifrost, decían aquellos los nórdicos, el bifrost, debe haber un medio continuo, al que llamaron éter, que conecte todo, lo visible con el invisible, es fojar, ese puente conecta todo. Si la energía desaparece a nuestra vista, ¿no? Desaparece el mundo visible, si la energía desaparece a nuestra vista, el mundo visible, pero el principio de continuidad, es cierto, una ley de principio de continuidad, pero que dice la ciencia, esa energía no puede simplemente dejar de existir, se va más allá, no puede simplemente dejar de existir. Debe haberse transferido a ese, entre comillas, universo invisible, universo espiritual, o dimensiones que no podemos percibir con nuestros sentidos. Si los científicos, partiendo de un punto de vista estrictamente científico, como la posibilidad de que la energía se transfiera al universo invisible, y basándose en el principio de continuidad, se permiten tales especulaciones, ¿por qué no? ¿Por qué se debería negar el mismo privilegio a los ocultistas y a los espirituales? Los ocultistas son los que estudiamos las leyes ocultas de la naturaleza. ¿Es verdad en ese caso? En la casa esta pregunta. Las impresiones ganglionares en la superficie del metal pulido se registran, pueden conservarse durante un espacio de tiempo indefinido, según la ciencia. El profesor William Draper ilustra este hecho de forma muy poética. Las impresiones ganglionares, en este caso, en este contexto antiguo, el término ganglionar, entre comillas, no se refiere a la anatomía humana, los ganglios cerebrales, no, ganglios simpáticos y parasimpáticos, no, estamos hablando de otra cosa. En este contexto antiguo, el término ganglionar no se refiere a la anatomía humana, sino a los nódulos o grupos de moléculas que se forman de estructura interna del metal. Importante de esos nódulos, que va a tomar fotografías, ¿no?, de las imágenes. ¿Por qué ocurre esa gran pregunta? Las impresiones ganglionares de esos metales en la superficie del metal pulido se registran y pueden conservarse durante un espacio de tiempo indefinido. Ahora, el pulido, la técnica que estamos
las últimas sesiones de fotografía, los diagnósticos, cómo crear una técnica, etc. Cuando un objeto toca un metal pulido o cuando una imagen se refleja con intensidad, en una copa de plata, se refleja de oro. Cuando un objeto toca un metal pulido o cuando una imagen se refleja con intensidad, se produce una alteración molecular en la superficie de ese metal, aunque a simple vista el metal parezca haber vuelto a su estado original. Las disposiciones de sus, entre comillas, ganglios, átomos o moléculas, en este caso, ha cambiado mínimamente internamente, ¿no? Creando un registro, entre comillas, invisible. Metal pulido. Metal pulido, pulir es alisar de lustre, dotarlo de brillante. Las impresiones ganglionares en la superficie del metal pulido se registran, en este caso, pueden conservarse durante un espacio de tiempo indefinido. El experimento que hizo William Draper. El doctor William Draper, un célebre químico y pionero de la fotografía, demostró que si colocas un objeto como una moneda de 10 pesos americanos, demostró que si colocas un objeto como una moneda sobre una placa de metal pulido y luego lo retiras, quitas la moneda, la imagen parece desaparecer del metal. Sin embargo, si exhalas aliento sobre la placa, aliento, claro, importante, o si exhalas aliento sobre esa placa o la sometes a vapores de mercurio, fue lo que decía la guerrera, la fotografía, vapores de mercurio. Si exhalas aliento sobre la placa o la sometes a vapores de mercurio, la imagen del objeto reaparece. Ya viendo que está la moneda. Esto sucede porque el contacto o la radiación alteraron la capacidad de la superficie para condensar la humedad. Para la ciencia de esa época, en 1800, esto probaba que el metal grabó, entre comillas, el evento de forma indefinida en su estructura microscópica. La aplicación que nos ofrece en este caso, la moneda, lo interesante, ¿no? Como vapor de mercurio, y quitamos la moneda del metal y aparece exhalando el aliento o vapor de mercurio. ¿Por qué mercurio? Es la pregunta, es de metal. Las impresiones ganglionares en la superficie del metal pulido se registran y pueden conservarse durante un espacio de tiempo indefinido, en este caso. Ya dice otra traducción, la ciencia admite hoy que las imágenes especulares quedan impresas indefinidamente sobre una superficie pulimentada. Aquí le quitó él, este traductor, la palabra está ganglio, no quiero meter en eso, le puso realmente especulares, la ciencia admite hoy que las imágenes especulares quedan impresas indefinidamente sobre una superficie pulimentada. Las impresiones ganglionares en la superficie del metal pulido se registran. Pueden conservarse durante un espacio de tiempo indefinido. Según la ciencia, el profesor Draper ilustra este hecho de forma muy poética. Draper, ya lo comenta bastante de esta obra, su obra Conflicto entre religión y ciencia. Él nació en 1811, John William, gran químico, historiador, fotógrafo, físico, escritor, filósofo, profesor universitario, fisiólogo de Estados Unidos, doctor en medicina. Fue profesor de química, de filosofía natural, fisiología. Ahí lo que hablábamos. Draper debió su reputación a su trabajo sobre la acción de la luz. El fotógrafo, la acción de la luz, sobre la fisiología, el funcionamiento del cuerpo humano, sobre la medicina y la química, publicados todos sus artículos en diversas revistas científicas de Londres y de los Estados Unidos. Fue el primero que logró, hermano, hay una bulla ahí, así puede ser el micrófono, por favor, hermanito, algo. Fue el primero que logró hacer la fotografía del organismo humano, el primero, ¿no? Logró una fotografía del organismo humano y también el primero que fotografió la luz. El primero fue el primero que logró hacer la fotografía del organismo humano. En 1843 imprimió su memoria sobre la acción química de la luz. La acción química de la luz. El nombre de Draper irá siempre unido principalmente a su obra clásica, titulada y polémica, Historia del conflicto entre la religión y la ciencia. Y habla de Bruno, de Juana de Arco, obra que dice muchas verdades, pero que no la comenta, ¿no? Es una obra totalmente anticatólica. ¿No es cierto? Los católicos son los que tienen una pobreza, ¿no? En América Latina, de México hasta Chile, los países pobres, miserables, ignorantes, tercermundistas. O sea que Lutero liberó a Inglaterra, Alemania, Suiza, y hoy en día, gracias a él, Estados Unidos son primer mundo, gracias al gran partido Lutero. Dice, bueno, se escucha una bulla, hermano, el micrófono, por favor, no tenga aliento ahí. No sé si es
María Esperanza. Sí. No, no, el micrófono que parece Sí. que está abierto, parece. Ah, ¿lo apago? Sí, sí, gracias, hermano. Es anticatólica en este caso. Y según la ciencia, bueno, las impresiones ganglionares en la superficie del metal pulido se registran y pueden conservarse durante un espacio de tiempo indefinido. Según la ciencia, y el profesor William Draper ilustra este hecho de forma muy poética. Él dice, una sombra nunca cae sobre una pared sin dejar en ella un rostro, una huella permanente, un rastro que puede hacerse visible recurriendo a los procesos adecuados. Los retratos de nuestros amigos o la vista de paisajes pueden estar ocultos en la superficie sensible del ojo, pero están listos para aparecer tan pronto como se recurra a los reveladores adecuados. Un espectro fantasma permanece oculto en una superficie plateada o vidriosa hasta que mediante nuestra nigromancia lo hacemos aparecer en el mundo visible, en las paredes de nuestros aposentos más privados, donde pensamos que el ojo está completamente excluido y nuestro retiro jamás puede ser profanado. Existen los vestigios de todos nuestros actos, siluetas de todo lo que hemos hecho. Entonces, William Draper, en su obra Conflicto entre Religión y Ciencia, la página 132 a la 130, no es esta palabra. William Draper ilustra este hecho de forma muy poética. Él dice, una sombra nunca cae sobre una pared, imagínense, sin dejar en ella un rastro, una huella permanente, lo confirmó la permanente, un rastro que puede hacerse visible, ¿no? Recurriendo a los procesos adecuados. Puntos ahí, en el arco. Un rastro que puede hacerse visible recurriendo a los procesos adecuados. Ahí dice la traducción, la sombra proyectada sobre una pared deja allí una huella que puede revelarse mediante manipulaciones convenientes. La sombra nunca cae sobre una pared sin dejar en ella un rastro, una huella permanente, un rastro que puede hacerse visible recurriendo a los procesos adecuados, los retratos de nuestros amigos o la vista de paisajes. Pueden estar ocultos en la superficie sensible del ojo, ya lo vimos, ¿no? Esos amigos, los paisajes, pero están listos para aparecer tan pronto como se recurren a los reveladores adecuados. Revelar, qué hermosa palabra, usamos bastante revelar, quitar nuevamente ese velo lícito, levantar nuevamente el velo de la gran diosa Isis ahí. Decía en su templo, en el frontispicio, allá en Sais, ahí la Pilae, soy todo lo que fue, es y será. Ningún mortal puede levantar con los registros ahí. Elena, en su glosario, aunque con este libro hemos levantado un poquito solo la puntilla de ese velo, todo debe ser cada persona individualmente quitarse ese velo. Como decía aquel, ciego siguiendo otro ciego, no. Primero quítate tú lo que es esa vía que tiene en el ojo, pero después así no critica a los demás. Bueno, los ritos acásicos, Elena que ella accedió a esos ritos acásicos para hacer esta obra realmente divina en su cuando no había computadora, nada en general. Los retratos de nuestros amigos o la vista de paisajes pueden estar ocultos en la superficie sensible del ojo, pero están listos para aparecer. Ya lo vimos, ¿no? Porque pueden otra vez reaparecer, ¿no? Aparecen tan pronto como se recurre a los reveladores adecuados. Un espectro permanece oculto en una superficie plateada o vidriosa hasta que mediante nuestra nigromancia vamos a aparecer en el mundo visible. Un espectro es un fantasma, una imagen de una persona muerta, doble etéreo, el ánima, el espíritu, le dicen, una aparición, un espectro. Un espectro es según Draper, la imagen latente, en este caso, que puede aparecer, según Draper, ese espectro es una imagen latente. Cuando la luz golpea una superficie tratada, como una placa de plata de un daguerrotipo, analizándolo, una placa de bronce, pero ya sea pulida o revestida con plata, pulida cuando una luz golpea una superficie tratada, como una placa de plata de un daguerrotipo. Ernesto, Dice, hermana, Ernesto, ¿qué es un daguerrotipo? así se llamaban antiguamente las fotografías, porque su descubridor se llamaba Daguerre, era un francés. Y como fue el primero en crearlo en 1800, le dieron el nombre de daguerrotipo.
Después pasó el tiempo y se lo cambiaron por fotografía. Pero el original era daguerrotipo, según Daguerre, que fue el descubridor de la técnica, que la analizamos en la última sección, que metía una cámara oscura en la luz sobre una superficie plateada pulida, ya sea de bronce o de plata, y ahí se reflejaba lo que es la imagen, en este caso. Eso es Daguerre, daguerrotipo. ¿Qué es Ernesto? Dice, cuando la luz golpea una superficie tratada, como una placa de plata de un daguerrotipo, ocurre un cambio físico en la placa, ¿no? Y químico. No lo vemos con los ojos, pero ocurre por un cambio físico y químico inmediato en la placa, ¿no? La imagen ya está, entre comillas, la imagen ya está grabada, entre comillas, ¿no? Como la moneda de 50. La imagen ya está grabada en los átomos del metal o del vidrio, metal o vidrio, pero es invisible al ojo. Está ahí, pero no lo vemos en esa imagen. Está allí como un fantasma esperando ser llamado. ¿Cómo se llama? Le llamo aliento humano o le llamo vapores de prendamos mercurio y ahí aparece ya esa imagen grabada de ese daguerrotipo o esa fotografía. Un espectro, en este caso, ahí dice una imagen espectral. Un espectro permanece oculto en una superficie plateada o vidriosa. Superficie plateada, esto se refiere a las herramientas de la época, de 1800, plateada, porque las placas de cobre eran placas de cobre recubiertas de plata que se usaban en el daguerrotipo, ¿no? Para ahorrar dinero. Ponían placas de cobre y las pintaban. Se recubría con plata pulida, para que ahí se sensibilizaba la placa, y después con la luz ya quedaba grabada, esto con el tapón. Una superficie con un espectro permanece oculto, una superficie plateada o vidriosa. Vidrio, las placas de vidrio de procesos posteriores. Draper veía estas superficies no como objetos inertes, no eran objetos inertes, sino como memorias activas, capaces de atrapar la realidad. Capaces de atrapar la realidad. El espectro permanece oculto en una superficie plateada o vidriosa. Hasta que mediante nuestra nigromancia lo hacemos aparecer en el mundo visible. La nigromancia, esta palabra, necro, es muerto y mancia es adivinación. Adivinación mediante los muertos. La evocación no es invocación, es evocación. Invocación es una ayuda, evocación es cuando se materializa con la evocar. Es la evocación de los muertos, evocar a los muertos para adivinar sucesos futuros. Una de las prácticas de la magia oscura. Necromancia, evocación, evocar de las imágenes de los muertos, la evocación de imágenes de los muertos. Considerada en la antigüedad y por los modernos ocultistas una práctica de magia oscura. Jámblico, el gran teurgo, Porfirio, estos los neoplatónicos, y otros teurgos de la teurgia, la obra divina, han estigmatizado esta práctica, que es la necromancia mala. No menos que Moisés lo hizo en su época, que condenaba a muerte a las hechiceras de su tiempo, a las pobres mujeres, ¿no? Que después porque eran más sabias las mujeres en este caso y eran bastante machistas estos semitas, estos judíos, Moisés, todo eso, odiaban a las mujeres que querían ser solo hacer la cabeza, no la cola en este caso, y a por las mujeres le quitaron toda actividad política o espiritual, con la muestra de Polipatria, la papisa. No menos que Moisés que condenaba a muerte las hechiceras de su tiempo, que eran más inteligentes que Moisés. ¿No? Hechiceras que no eran más que nigromantes, como el caso de la pitonisa, ¿no? Ernesto, ¿estás hablando ahí del mismo Moisés que supuestamente abrió el mar para que pasara el pueblo judío? Exactamente, ese es Moisés. Él, si vamos al glosario, hermana, eso nunca existió. Moisés es otro invento judío. Lo copiaron ellos en cautiverio de Babilonia, tomaron la figura de Sargón o de Marduk y de Baco, el griego. Toda la historia de Moisés. Baco es un más antiguo y Sargón, estos son también semidioses. Ellos fueron puestos en un río para salvarlos. Moisés es el nombre, ¿no? Baco. Convirtieron el agua en sangre, lucharon contra un rey, abrieron un mar en ese caso, estaban en un Tenisa, Paco, ahí Elena daba un artículo muy interesante, hermana Moisés, no existió, eso es gran mentira, de los 10 mandamientos, eso es un invento judío, es Argón y Baco que realmente tomaron los judíos del cautiverio, tomaron esa historia para formar, entonces que las plagas de Egipto, que la última le mandó un demonio que iba a matar a los niños primogénitos, si no había una mancha de sangre en el dintel, ¿no? De las puertas, el ángel de Paco, dicen ellos, era un demonio, ¿no? ¿Quién mata niños, hermana? Solamente este pueblo tan satánico, que realmente el pueblo judío, puede decir que era un ángel de Pascua que mataba a los niños judíos, los niños egipcios. Bueno, no sé si quedó claro lo de Moisés, hermana. ¿Mm? ¿Quedó claro lo de Moisés? Sí, sí, gracias, Ernesto. Eso no existió, eso es mentira. Por más que las iglesias repitan esa historia, que la Biblia, no, eso es un invento. Lee el glosario.
ahí teosófico y busca Moisés la M, para que ahí Elena lo va a desmenuzar más detenidamente todo ese invento de ese Moisés y otros patriarcas. Dice, bueno, Hamlet y Porfirio y otros teólogos han estigmatizado dicha práctica de la nigromancia, no menos que Moisés, que condenaba a muerte, entre comillas, a las hechiceras de su tiempo. Hechiceras que no eran más que nigromantes, como el caso de la pitonisa, el oráculo de Delfos, si vestía con las serpientes de Pitón, Lema nos explica, por toda la información, no se lo guarda para egoístamente, usaba la piel de serpiente porque es la que más poderes magnéticos tiene esa piel, nos explica ella. Por eso que la pitonisa se vestía realmente con el cuero de la serpiente Pitón, como el caso de la pitonisa o de la bruja de Endor y de Samuel, en el caso de Saúl. Quería saber el futuro, una batalla muy fuerte, y le pidió a una bruja de Endor que evocara el espíritu muerto de este Samuel. Era un gran asesino también, Samuel, mataba ahí a la gente. Le quitó el reinado a Saúl porque no mató niños. Que Samuel dijo que no matara a los niños y a las mujeres, y a los ancianos, y Saúl dijo que no, que en una guerra se lo matan los hombres, no a los niños. Y por eso lo maldigo de esa muerte. Y él mismo mató a Maleca, le quitó la cabeza. Era un gran asesino de la historia del Antiguo Testamento, que no han lavado el cerebro, son escritura santa, escritura santamente diabólica, y se hablan de tonteras ahí, ¿no? Que Caín mató a su hermano, egoísta, que Lot se acostó con sus hijas, cosas degeneradas, depravadas, que le encanta los judíos, y no han lavado el cerebro, que es el pueblo elegido, las cosas tan. Bueno, nigromancia, hechicería, brujería en este caso, el arte de evocar a los elementarios, que son elementarios, cascarones, camarúticos, ¿no? Elementarios inconscientes de los muertos que están destruyendo Camaloca, infundiéndole vida, pero que ellos sacrifican animales, estos nigromantes, o niños, ¿no? Como en el caso, matan a los bebés para invocar lo que es con la sangre, que tiene mucho poder, invocan a estos muertos, y utilizando para malos fines. Es la vocación de los muertos para lograr revelaciones sobre los acontecimientos del futuro. Un espectro permanece oculto en una superficie plateada o vidriosa hasta que mediante nuestra nigromancia lo hacemos aparecer en el mundo visible, en las paredes de nuestros aposentos más privados, donde pensamos nosotros, ¿no?, que el ojo del intruso, de la intrusión, está completamente excluido y nuestro retiro jamás puede ser profanado. Existen los vestigios ahí de todos nuestros actos y de todo lo que hemos hecho. En el libro de la Biblia, cada persona es obra. La pared de nuestros aposentos y más privados, donde pensamos que el ojo de la inclusión, introducirse sin derecho o sin autorización o consentimiento en un lugar, es una propiedad, actividad, esfera de privacidad. En las paredes de nuestros aposentos más privados, donde pensamos que el ojo de la intrusión está completamente excluido y nuestro retiro jamás puede ser profanado, tratar algo sagrado sin pedirlo bastante. Pensamos, y donde pensamos que el ojo de la intrusión está completamente excluido y nuestro retiro jamás puede ser profanado, existen ahí los vestigios, son las huellas, restos o señales que quedan de algo que sea material o inmaterial. Los vestigios. Completamente excluido, nuestro retiro jamás puede ser profanado, existen los vestigios de todos nuestros actos, siluetas de todo lo que hemos hecho en esta silueta, ¿no? Pero tenemos pura, sólida de una persona proyectada sobre un fondo más claro, la silueta, definiendo solo su contorno externo, una sombra o una forma. Hay que portarnos bien, que todo quede grabado, no hay que hacer las cosas ocultamente, pues pensamos ingenuamente que nadie nos ve, ahí está el ojo, que todo lo mira. En la pared de nuestros aposentos más privados, donde pensamos que el ojo de la intrusión está completamente excluido, nuestro retiro jamás puede ser profanado. Existen los vestigios de todos nuestros actos y de todo lo que hemos hecho. Esa traducción, en las paredes de nuestros más retirados aposentos, al abrigo de indiscretas miradas. Por una poética, es la intención, al abrigo de indiscretas miradas. En la soledad de nuestros apartamentos, inaccesibles a los extraños, están las huellas de nuestros actos y las siluetas de cuánto hicimos en este. Luis de William Draper, en su obra Conflicto entre religión y ciencia. Esta obra, el autor establece la tesis del conflicto, una lucha, un conflicto, retratando la historia intelectual como una lucha irreconciliable entre el progreso científico en una mano y el dogma religioso en la otra. La Iglesia Católica. Interesante. La historia de esta obra, esta tesis, la historia del intelectual, retratando la historia intelectual, como la Iglesia ha favorecido la ignorancia, el oscurantismo, retratando la historia intelectual como una lucha, la vida es lucha, una lucha irreconciliable
entre el progreso científico, el avance de la ciencia, ¿no? Y el dogma religioso versus, particularmente el catolicismo. Draper argumenta que la ciencia es la fuerza moral necesaria para el progreso humano. Porque Lina comenzó con ciencia, el primer tomo de esta obra, y el otro para la religión, porque era lo nuevo, ¿no? Esa luz que inspiró después de ese oscurantismo, esa noche larga de la Inquisición y las cruzadas. Draper argumenta que la ciencia es la fuerza moral necesaria para el progreso humano. Va para adelante. El católico va para atrás, va para la retaguardia del oscurantismo. Draper argumenta que la ciencia es la fuerza moral necesaria para el progreso humano, desplazando la fe y a la superstición. Eso que con la ciencia, quitar la fe y la superstición. Entonces, dice que debemos realmente antes la ciencia era religiosa y la religión era científica. Antes no estaban unidas, eran poderosas, dos manos de un ser humano, se usaban las dos, no como después. No vino los mancos católicos usando una mano y los científicos la otra, en este caso. Draper, su conflicto, la religión. El PDF, la traducción. De algún tiempo a esta parte han comenzado los científicos a estudiar este asunto, hasta hoy difamado con nombre de superstición. Pudieron primero acerca de los hipotéticos mundos que a todos se adelantaron los autores de la obra, el universo invisible, a quienes siguió el profesor Fitch con la suya, el mundo invisible. Esto prueba de que el terreno del materialismo se une bajo los pies de los científicos, quienes se disponen a capitular honrosamente en caso de derrota. Que Bones corroborar las opiniones de Bausch. Y ambos afirman que los pensamientos ponen en vibración, mueven las partículas del cerebro, se difunden por el universo, de suerte que cada partícula material es una placa registradora de cuánto ha sucedido. Ahora, en 344, aquí está de la letra, dice por acá, dice, estos principios científicos, tomo dos, la página 40. Draper. Por otra parte, el doctor Jones, en sus conferencias sobre la filosofía natural, apunta a la posibilidad de que haya mundos invisibles, desconocidos, en aislada independencia unos, en recíproca interpretación otros. Es impregnar. Y algunas de existencias no requieren como modalidad del espacio. Si los científicos discurren de esta suerte, partiendo del principio de continuidad, según la cual la energía se transfiere al universo invisible, no se le deja de negar el mismo discurso a los ocultistas y espiritualistas o espiritistas. La ciencia admite hoy que las imágenes especulares, son especulares, el especulo, ¿no? Es una imagen generada mediante la reflexión de la luz en una superficie especular. La ciencia admite hoy que las imágenes especulares quedan impresas indefinidamente sobre una superficie pulimentada. Y a este propósito dice Draper, la sombra proyectada sobre una pared es allí una huella. Puede revelarse mediante manipulaciones convenientes. Los retratos de nuestros amigos o las imágenes de la campiña, con los paisajes, quedan ocultos bajo la superficie sensible de nuestros ojos hasta que las revelamos por adecuados medios. Una imagen espectral está encubierta bajo una superficie de plata bullida o de cristal pulido, en este caso, hasta que la nigromancia la revela al mundo. Plata bullida, se trata la plata con paños hasta que queda muy brillante y con el río, toda la plata bullida. ¿Qué propiedad oculta tiene este metal? ¿Qué propiedad oculta? Una imagen espectral está encubierta bajo una superficie de plata bullida o de cristal pulido, hasta que la nigromancia la revela al mundo visible. Las paredes de nuestros más retirados aposentos, al abrigo de indiscretas miradas, en la soledad de nuestros apartamentos inaccesibles a los extraños, están la huella de nuestros ángeles y las siluetas de cuanto es visible. 145, la piedra de Draper, conflicto entre religión y ciencia, páginas 22. Comentarios, puntos de vista, opiniones, los micrófonos que están para ustedes. Wow, aquí hay muchas cosas muy interesantes. Bueno, es el final, pero ahorita relacionado con lo último. Entonces, los espejos tienen una función importante, ¿no? En este tipo de cuestiones. Y eso, los espejos son
muy poderosos. Por eso es que se les ha ubicado siempre en la magia, en lo ritual. Ella nos describe, Elena, en otra parte de esta obra, de que en Japón había la costumbre que cierto día del año ellos sacaban unos espejos en la noche y buscaban ciertas estrellas. Y de ahí se visualizaba directamente los espíritus. Esas estrellas se comunicaban con las personas mediante esos espejos, hermano, reflejando esa emanación. Los espejos también se usan mucho en el mundo astral, sé que ya está todo invertido como el espejo, ¿no? Por eso que ella decía que miraba tal cita en un libro, la página 74, que iban después sus discípulos de Elena a buscar en la biblioteca de Londres sí, la cita exacta y no aparecía en la página esa 74. Hasta después se dieron cuenta que ella lo dijo en plano astral, que era 47, es al revés, es 74, ¿no? Es el 74, Ujú. es el 47. Y así, ahí estaba la cita, la buscaban y estaba exactamente en ese libro, en la página invertida. Porque en el espejo se refleja la inversa, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Así es el plano astral, exactamente, hermano. Sí, cuando vinieron aquí los españoles a América, así que había mucho oro, aquí por todas partes plata, y que ellos engañaron a los indígenas con espejos. Como ellos, como que no quedaban sorprendidos, como que no los conocían, y así le quitaban sus cosas. Decían los indígenas de acá, vinieron los españoles con su Biblia. Antes, nosotros teníamos nuestra tierra, toda América, y después los españoles nos dieron la Biblia en nuestra mano, cerramos los ojos, después nosotros teníamos su Biblia y ellos tenían nuestra tierra. Ellos le venían con la Biblia, pues, en ese caso. Sí. ¿Qué más te gustó, hermano, en ese caso, de lo que tú me estás analizando? Y también es muy interesante esto, dice, ¿dónde está? Sobre esto de los espacios, donde habla, por ejemplo, ¿dónde está? De la continuidad, del principio de continuidad. O sea, realmente, claro que es bastante lógico, puesto que nosotros sabemos que hay una continuidad de la energía que aunque físicamente no esté aquí, no esté manifestada en el mundo físico, sigue manifestada en todos esos otros estados, ¿no? Sí, así es, exactamente. Esa energía, como se transfiere, esos principios científicos que Elena comenta mucho en esa hora, el mundo invisible, de Alfred Stewart y Peter Tay, ellos hablan de eso, ¿no? De que el principio de continuidad, de que la energía no se crea ni se solo se transforma. Y ese principio decía que en la naturaleza no hay saltos, todo es como una escalera, todo así va evolucionando en esa escalera, y no hay vacíos en ese caso. Entonces la energía que nosotros desaparece para nuestros ojos, no desaparece, sino que va al mundo ese invisible, al mundo espiritual para nosotros, va por el éter, y queda todo grabado, los electros acásicos en ese puente, y de ahí se manifiesta esa continuidad. Este universo físico debe existir, ¿no? La conclusión que llegan ellos es que debe existir antes, previamente a este universo físico, un universo invisible, que es la raíz, ¿no? Como dice en otro, en guía termosofóbico, es la raíz de todo. Ahí viene todo de la energía y después se expande, como el Brahma, ¿no? Que su expiración, cuando expiró, creó el universo. Y cuando vuelve a inspirar, el universo aparece y entra dentro de Brahma, en este caso para Brahma, en este caso, el principio de continuidad de los científicos. ¿Te gustó aparte? Entonces a mí ahorita como que se me viene a la mente que existe un Manvantara, ¿verdad? Entonces empieza toda una actividad y se crea una serie de sucesos que se quedan finalmente en el éter en el momento en que hay un pralaya, ¿verdad? ¿Ah? Y entonces, o sea, el pralaya no hay manifestación, pero sí queda todo impreso en el éter, sigue estando ahí, Sí, ¿verdad? hay pralayas y hay más pralayas. Es como las noches. El día es la actividad y la noche es el descanso, ¿no? La Sí, mantra es la pero actividad. Eh, ahí, mi pregunta es que aunque estemos en un pralaya, en el éter sigue existiendo todo, todo, no hermana, desaparece, pues. ¿Eh? todo, hermana, es una emanación que va de arriba hasta lo más inferior. Va de los planes Adi, Upadaka, árnico, búdico, manásico, cámico, pránico, astral y físico. Es una misma emanación que se va diferenciando en diferentes niveles. Entonces, digamos nosotros, se va materializando el espíritu. Esa emanación se va materializando.
como decía Platón, todos están los mundos estos arquetípicos, en el mundo de las ideas, son abstractos, ahí están todos los moldes, moldes etéricos, astrales, en este caso, ahí están todas las manifestaciones, a que se aparezca el universo físico, ahí están, quedan eso como en un estado de oscuración, esperando que amanezca para volver otra vez a la actividad. Entonces, como esa raíz, ¿no? Esa raíz, sin raíz, hay que buscar todo el origen de todo, ¿no? Después del punto, viene ese bimbo que dicen los orientales, donde se manifiestan las cosas. No sé, otra hermano quiere comentar algo. Sí, esta parte me llamó la atención, que ya se cubrió la forma en que se entiende hoy en día la nigromancia. Pero aquí está lo extraño de esto, ¿verdad? Porque dice, una imagen espectral está encubierta bajo una superficie de plata bruñida o de cristal pulido, hasta que la nigromancia la revela al mundo visible. Como aquí me parece que le da un punto de vista diferente, porque si vemos la palabra de teurgía o teurgia, ¿verdad? Que era, era el mismo proceso, pero ahora se le llama nigromancia porque se hace a través de medios impuros. Anteriormente estos eran hierofantes, ¿verdad? Adeptos puros que podían traer estas imágenes al mundo visible. Por eso aquí me llamó la atención, porque pudo haber dicho hasta que la magia u otra cosa la revela al mundo visible, porque como que no es nada más la nigromancia que revela todo esto al mundo visible, ¿verdad? Porque hemos estado tratando la idea de estas personas que ven a través, pueden ver a través de un objeto, ¿verdad? ¿Cuál era la palabra que se usaba? ¿Recuerdan? Las personas que pueden, Psicometría, eso, exactamente. Pero aquí le pone psicometría lo usaban los para ver psicómetras, los la objetos. psicometría. Sí, Jorge, gracias, exactamente. Y aquí dice hasta que la nigromancia. Entonces parece como que ahí hay que dejar un poco las puertas abiertas, porque no nada más la nigromancia revela todo esto al mundo visible, ¿verdad? Sabemos que si esto está grabado en las partículas de una pared, del espejo, de todo eso, ¿verdad? De nuestros, como dicen nuestras recámaras, de que la misma sombra deja huellas. Entonces diríamos que el adepto o el yogi preparados pueden hacer todo eso visible también, ¿verdad? Entonces, bueno, un comentario, ¿no? Porque estaba viendo lo de la nigromancia, todo lo que leyó también Ernesto, pero hay una parte donde menciona la teología, que era las obras divinas, ¿verdad? El trabajo divino que perteneció a los misterios en la antigüedad. Pero luego dice que era un aspecto trascendental que ahora se ha convertido en espiritualismo, y como ha sido abusado, ahora también es lo mismo que la nigromancia. Entonces, bueno, solo quería pasar esta información, ¿verdad? Porque pareciese aquí que solamente se puede hacer visible a través de la negromancia, pero puede ser visible a través de cosas también, diríamos, más puras que la negromancia. Gracias, es todo. Sí, gracias. Gracias, yo tenía esa duda. Gracias. Hay que ver. Yo quisiera Sí, saber si entendí interesado. bien esto de los mundos invisibles, los mundos visibles, porque en el texto nos da una pauta de decir que el mundo invisible es el que empuja al mundo visible, como que esa fuerza tiene el mando, por ponerle un verbo, ¿no? Tiene el mando al mundo visible. Y eso que queda absolutamente todo grabado, que se estaba hablando de la electricidad, porque se nos dice en una de las cartas de los maestros, dice que siempre y cuando existe magnetismo, en todo lo que existe magnetismo, ante lo científico o ante la ciencia exacta, es lo que se llama electricidad. Si hay una fricción, si hay un magnetismo, por ende hay una electricidad. Y esto las sombras proyectadas sobre la pared y que deja huella y toda esa cosa,
Yo no sé si de ahí, de esto, es que viene el dicho que dice, hasta las paredes oyen. Entonces se nos dice que absolutamente todo queda grabado. Por eso los maestros no somos como libro abierto para ellos, porque de cualquier manera no podemos esconder absolutamente nada. Y esto de los espectros me hizo recordar las obras, no sé si lo pronuncio bien, de un señor que se llamaba Shakespeare. Hay uno de los libros, de los cuentos de él, este, que habla de que el padre fue asesinado y se le aparece primero a los guardias y los guardias le dicen al hijo, tu padre se nos ha aparecido. Y entonces el hijo va a encontrarse con el espectro del padre y le dice, yo no me puedo ir de este mundo hasta que mi muerte se ha vengado. Entonces, es ahí porque toda la obra de Chester habla mucho de los espectros y esto es como en la época de Madame Blavatsky y en la época de que estamos leyendo todo esto, es como que hubo esa es la palabra dominguera también, hubo una irrupción del mundo invisible proyectado en el mundo visible, como que esa puerta estaba muy tenue o estaba las personas adecuadas para explicar qué es lo que está pasando en ese mundo, ¿no? Yo creo que por eso hay un dibujo, pero no me acuerdo el nombre ahorita, cuando un chico se está medio asomando al mundo invisible y queda el trasero o el dorso en el mundo visible. Hay mucho paralelismo desde la época de Matusalén a la época actual. Es el énfasis de decir que nada está oculto. Y ahí podríamos decir que como que los lipicas salen ahí a andar, ¿no? Tomando nota en el bendito libro de la vida, ¿no? Que todo, absolutamente todo queda registrado. Por ende, nuestras reencarnaciones es ahí donde se queda, en el momento que uno reencarna, ahí va el paquete o la mochila de qué es lo que se nos va a reactivar en la vida que hemos eh, no acogido, que ha sido asignado para que esa mochila se abra y se pueda acabar, siempre y cuando no le haga otra maleta más a la mochila. Gracias. Interesante, hermana, lo que me estabas de William Shakespeare, son obras muy profundas. Hamlet, el príncipe Hamlet, allá en Dinamarca, que el hermano del rey, el tío, era amante de la esposa de su hermano, en este caso, lo que hicieron ellos planificaron la muerte del rey, que le colocaron veneno en el oído. Y así murió el rey, el papá de Hamlet, que se la perdió el espectro, porque como tú decías, no estaba tranquilo hasta que culpara a que tuviera que fueran los asesinos. Y ahí comienza esa gran lucha de Hamlet, y ahí el nuevo rey, que es el tío, lo matan a la guerra porque muera, no muere. Ahí después regresa y mira el cráneo de su amigo, y ahí viene la palabra to be or not to be, ser o no ser, ¿no? El ser está vivo y el que no ser está muerto, ¿no? Manifestado esa calavera. Hamlet, los lipicas, son esos ángeles archiveros, son esos ángeles que, como tú decías, no apuntan todo. Y después nos dicen que los lipicas son los únicos que pasan, el anillo no se pasa. La única jerarquía que va al mundo manifestado sube y baja después al reino material. ¿Qué misterios son esos lipicas en ese caso? Que tenemos una imagen, hermano, Thomas Young, comenzamos con él. Este fue el que también estuvo descifrando la piedra Rosetta con Champollion, que estudió la luz, que descubrió que la luz no se comportaba solamente como los fotones que decía Newton, sino en la teoría ondulatoria con un experimento de la gravedad. Este es Young, que comenzamos con él, su aspecto, se me que era noble, no la nobleza en este caso, Inglaterra, British, británico de su época. Estos fueron unos modelos bosquejos de su conferencia, nos daban el señor sobre el ojo, aquí en la retina, la luz, el efecto ondulatorio, el arcoíris, la roja, el violeta, la onda, en el caso del señor Thomas Young. Aquí le preguntan, la primera escala izquierda son los fotones,
que viajan como la luz, ¿no? En línea recta. Sí, se comporta a veces la luz y otra vez se comporta como está a la derecha, o es ya en forma de ondas, ondulatorias, ondulatorias de Magellan. Ambas son ciertas, hermano, no. Un gran misterio, no. La luz, en última materia, como dice Elena, es la manifestación visible de la divinidad, es la luz del sol, ¿no? Que lo que más se parece a la divinidad en este plano físico totalmente de la luz. La teoría corpuscular, los fotones y la teoría ondulatoria de señor Thomas Young. De otro artículo, que fue con Napoleón, fue a invadir Egipto, había leído mucho de Alejandro Magno y lo quería imitar. Ese es el problema nosotros los humanos, queremos imitar, no, queremos ser originales, no imitar. Así que ya sabían que conquistó Egipto, igual que Alejandro Magno, y que iba allá para la India, iba para Oriente, y envenenaron lo que son las aguas los franceses, le pusieron ahí las bubones, la peste negra, y se fueron corriendo. Napoleón descubrió que su destino no era en Asia, se fue a Europa. Ahí después tomó el poder, hizo un golpe de Estado allá en el Brumario, 18 Brumario, esta Pedra Roseta. Descubrieron que hay tres idiomas aquí, hermano. Está el egipto, el demótico y el griego. Todos dicen lo mismo, ¿no? Arriba están los jeroglíficos y descubrieron que dicen lo mismo. Y ahí comenzaron a descifrar a Champollion, el gran filólogo, descubrió esa clave para descifrar esos jeroglíficos de Champollion, la Pedra Roseta. Esta es la obra de Thomas Young que estamos comentando. Elementos matemáticos de filosofía natural, su catálogo de obras de Thomas Young en este caso. También avanzamos esto, que es el curso de sus conferencias, lecturas sobre la filosofía natural y los de las artes mecánicas. Thomas Young, con los colores, no, amarillo, rojo, azul, está en el volumen 1 de Thomas Young, en este caso. Analizamos un poco los mundos sutiles, los mundos sutiles. Aquí está el triángulo, que son los tres planos inmanifestados, los mismos. Cuerpo, no, son arrúpicos, sin forma, son los tres planos superiores, que equivalen a los tres logos. Diferenciaciones, primero, segundo y tercero, respecto a materia, más alta, están en la base. Pues miren los mundos arquetípicos que decía Platón, el mundo de las ideas, ahí están todos, aquí están en plano descendente el globo A y el globo E. Pues miren el mundo intelectual, la mente, lo creativo, el F y el P. El mundo astral, que está arriba de nosotros, lo formativo, después ahí lo que es el C y la E, y al final está nuestro mundo físico en este diagrama. Tenemos otro, en la planetaria, que está en inglés. Arriba están los tres planos, ¿no? El mundo divino sin forma, es arrúpico, el mundo del espíritu no tiene forma. Ellos lo dirían así en el cuarto, está el A, dicen fojático, el B, en el 5 está el Jiva, ¿no? Está la astral, el C y el último está el físico en otra interpretación de esos mundos sutiles que están alrededor de la Tierra. Ahora nos dicen los maestros que Venus, que vemos con los ojos, Venus, que está en su última fase, en su séptima ronda, está Venus. Nos damos la cuarta, porque están más adelantados esos señores de Venus. Él está en la ausencia secreta de Elena, nos da este regalo, y compara la Gupta oriental, está a la izquierda, con la Cábala caldea. La Gupta quiere decir conocimiento, dicha es sabiduría. Gupta es oculta, este es del este. La sabiduría oculta es la Gupta Villa, hasta el oriente, que es mejor que la Cábala caldea. Arriba están los tres planos. Primero el punto, ¿no? Segundo, espíritu y materia. Y el tercero ya es el Mahal, que es la base del triángulo. Dice que son los tres planos superiores del septenario cósmico. Son el mundo divino sin forma, el mundo espiritual. No tienen forma en este caso. Aquí ya estamos acá los globos. Le acaba a la derecha, aquí está el A y el G. En el primer plano está el plano arquetípico. El B y el F, segundo plano, el plano intelectual del mundo creativo. Pues mire, el mundo sustancial de la forma, el C y el E, y el último, el globo de este, el nuestro, y acá le dicen Malkuth, dicen ellos, los cabalistas, Malkuth, no, la Tierra, en este caso, en cuarto plano. Es el nombre de la cábala, el Sohor, ellos lo colocan como, están en el uno y el otro, no, eso no es así, en ahora acá desde la izquierda, hermano, toda esta tontería de la cábala caldea del que sea. Los mundos arrúpicos, y hablamos de otro mundo, ¿no? Que están en los otros mundos, el mundo de la Tierra lo conocemos, pero no los mundos celestiales. No hay tres cielos, hay 7 cielos en este caso. Hay 7 cielos, como las 7 creaciones, de los mundos del Devachan. Ahí va la mónada que ha conquistado ese descanso divino de los superiores, hermanos, en los mundos celestiales, o se van lo que es al Camaloque, que son estancias ya más. Pero otra manifestación del puente, ¿no? Ya se construyó ese éter, ese Fojar, ese Antancarana, ya puede cruzar al más allá, ¿no? A esa otra galaxia, a ese mundo invisible, el universo invisible en este caso. Mundos sutiles, una representación del Kamaloka, este día más de Dante, pero más adelante Algeri, su comedia, la Divina Comedia. Allá está la luz, ¿no? El espíritu, la oscuridad, esos ángeles con alas de murciélago, son los malos, ¿no? Y están las almas sufriendo, ¿no? Por todo lo que hicieron en este caso. El Kamaloka son mundos abstractos, ¿no? Mundos en otros planos mentales en este caso. Estamos analizando mucho esta obra,
como en la sección pasada, El Universo Invisible. En su primera edición fue totalmente anónima, después se descubrió que fue Balfour Stewart y Peter Kite, estos grandes físicos. Es El Universo Invisible, una especulación física sobre los estados futuros. Entonces diríamos en metafísica, más en la vida después de la muerte, el estado futuro, cómo se transfiere la energía a esa memoria de energía que va para allá. Hablamos un poco de esos ganglios, ¿no? Las moléculas de los metales, cómo graban todas las cosas, y estas son sus disposiciones, diferentes variantes, la geometría, en este caso, esas moléculas que después graban las imágenes especulares que estuvimos analizando los daguerrotipos, que hay una unidad de estructura cúbica centrada en las caras, como el cubo, tenemos un cierta unidad de estructura hexagonal, compacta, como las abejas, nos ponen hexagonales, como en este caso, las moléculas que todo lo graban. Ahí estamos analizando aquí lo que es, en este caso, los metales pulidos, que tienen la propiedad de grabar imágenes. El experimento que hizo el señor, que colocó una moneda, William Draper colocó una moneda sobre un metal pulido, después quitó la moneda y después sopló sobre el metal, exhaló y apareció la moneda impregnada en el metal. O colocó vapor de mercurio como el daguerrotipo y se miraba la moneda en ese caso. Es otra representación, como el reflejo, la luz viene por acá y se refleja en los metales y después rebotan y se quedan grabadas todas las cosas en estos casos. Esto es la moneda, que estamos analizando experimentos que hizo este hombre, William Draper, profesor de la licencia, qué capacidad, cómo graban esos metales. Quitamos la moneda y después sale la moneda en ese metal impregnado. William Draper, en sus facciones, su rostro, esa testa frontal, ¿no? Grande, su nobleza se mira en el rostro. Fue el primero que hizo el 3 de marzo del 40, fue el primero que fotografió la luna. Tiene una luna, hermano, en ese cráter, ahí tuvo antes, esa fue el planeta habitado, nuestra luna en la tercera cadena. Eso como que nos va a decir, ¿no? Que nos dice ella que la Tierra nuestra será la futura luna de la siguiente cadena planetaria, ¿no? Y todos los principios van a estar transferidos. Nuestros océanos se van a ir al nuevo planeta, ¿no? Que dice que es un centro del área que está formando en el cinturón de asteroides entre Marte y la Tierra, que ahí va a estar el nuevo planeta, que va a ser la quinta cadena en este caso, planetaria. La Luna, que es lo que él descubrió, la reflexión especular que estamos analizando, en la primera a la izquierda, una superficie pulida, como de la plata pulida, viene como rebota la luz, de una forma ordenada, y esto una superficie rugosa a la derecha, como rebota la luz de una forma más desordenada. No tienen esa verticalidad, esa geometría exacta en ese caso. Descubrieron esas técnicas. Lo comentamos, el templo, que Elena lo visitó, este es el Nilo, esta es la isla de Philae, la isla del amor, ahí está el templo de la Isis. Porque Elena le colocó esta obra magnífica, monumental, Isis sin velo. Ahí está ese templo, ese estatua, en ese pontificio que decía: soy todo lo que fue, es y será, ningún mortal ha levantado jamás el velo que cubre mi divinidad. Una representación de Isis, que hermosa, con la tabla aquí acá en la cintura, una media luna, el halcón, el horus, en su jala, hermano, teolítico por acá, la cultura egipcia, la gran diosa Isis en este caso. Aquí tenemos otra versión más hermosa, miren esas culebras, como se van entremezclando, como el ADN, como los maíz de píndalo, ya lo que es Nadis, como el símbolo de la medicina, el cabucio, que tenemos dos columnas, tenemos Amazones, que es la de Boaz, la otra, dos columnas, tenemos aquí el sol radiante con las 7 rayos, en la frente, en el punto crítico, en el punto exacto, ese último chakra, del lado la gran diosa Isis. El reflejo, increíble que la retina, ¿no? Cómo graba lo que está viendo exactamente aquí mismo eso, hermano. Ese reflejo que era grabado, decía Draper, que medios especulares, medios correctos, se podía revelar lo que hemos visto en el pasado en este caso. También se mira lo que es las personas que tienen alma, se mira en su mirada, se mira una gran pureza, que se puede ver lo que están viendo, si tienen un alma bastante pura. Y otros son malos, ya son los más desalmados. Dicen que Elena, cuando llegó a Nueva York, allá, cuando cruzó a Estados Unidos, a Nueva York, quedó totalmente horrorizada por la cantidad de desalmados que miraba por todas las calles, ¿no? Estamos hablando en 1800 y algo, en 1070. No digamos, hoy en día se levantar y ver otra vez cómo está el mundo, hoy en día está desalmado totalmente. En espíritu, aquí hablamos de los espectros, decía Draper, que mediante técnica adecuada los espectros pueden aparecer en la placa, y un fantasma, tomar una foto, se mira algo, una figura, ¿no? Un doble etérico, un cuerpo astral, un fantasma, un espectro, una figura espectral. Tenemos Draper, lo que comentaba la hermana, los daguerrotipos, aquí vemos las placas ya sensibilizadas de cobre o pulida con plata,
Se aplicaba una cámara oscura que está acá a la derecha, la luz, y después mediante vapores de mercurio se reflejaba la imagen que estaba focalizada. Esa es la mente humana. Un negativo de esas placas de vidrio o de plata pulimentada, el negativo, el río por acá y otras figuras. Ya entramos a la nigromancia, lo que le gustó al hermano Juan Roberto, la nigromancia, es un círculo, hace primero el círculo en este caso, ¿no? Este círculo para que el fantasma no entre y no le haga absolutamente nada en ese caso. Aquí dice Rafael, acá dice que es Germán, dice por ahí Rafael, y están averiguando el futuro, acerca de la luna de arriba, la estrella, de la nigromancia, el cementerio, ¿no? Hablar con los muertos para que les digan el futuro en ese caso, la nigromancia. Otra representación, cuando Saúl invocó al espíritu de Samuel, se enojó, no, ¿por qué me despierta? Y le preguntó consejos sobre la batalla futura. Y este Samuel le mandó una maldición, ¿no? Con la bruja dentro, está por allá, esos espíritus, ahí apareció este Samuel. Otra nigromancia, gran poder, ¿no? De dominar los muertos. Mira, este con corona egipcia, los cuerpos, dominar los muertos, tiene un arte bastante especial. Parece que en el tiempo había más vida, pues en estos artistas como hoy en día. Esta es la pitonisa. La pitonisa en este caso no está vestida de pitón con de culebra, sino con una túnica griega. Bueno, acá se representa en el círculo abajo, sentada sobre un trípode, una silla de 3 patas, y abajo había unas exhalaciones, las pueden ver ahí, que eran azufre de un volcán que salía, cuando ella la respiraba, entraba en éxtasis, y aquí están los registradores, que apuntaban cada palabra que ella decía en estado de éxtasis a la respuesta que le hacían las preguntas a la gran pitonisa de hermanos, comentarios, preguntas finales, los micrófonos están para ustedes, para el estudio esta noche. Sí, claro. Jorge, ¿qué decías? Sí, ¿Decías algo, Jorge? no que la pitonisa de Grecia, Sí, eh, ella es la que absorbía los vapores de la tierra, ¿no? sí, Para así es. poder, para poder más o menos como predecir el futuro de cada persona. Pero claro, ella no cobraba, no, lo hacía por interés a nada, simplemente le daban como tipo limosna, como ofrendas, y ella con gusto lo hacía. Qué bien. Sí, sí, así es. Ellos les escogían los sacerdotes, hierofantes, escogían a las mujeres más puras de las clases bajas y le daban un trato especial en el templo, donde solo el máximo sacerdote podía tener contacto con ella. Eran muy sensibles, ella en este caso, y les instruía en el momento de que fue ella ya hacía lo que tú comentabas, que respondía a los oráculos, personas que querían una pregunta, una batalla, un líder político, iban a consultarle y entraban en éxtasis con esos vapores, la alianza sangrienta está en el trípode. Mira, hay algo que me llama la atención ahorita que se está hablando de estas personitas, porque no sé realmente si todo esto es una alegoría, porque se habla de que estas personitas eran puras, y que por esa pureza es que se podía ver el futuro o lo que podía pasar. Entonces, ahí está hablando de una pureza espiritual y tenían un lugar especial. Entonces, porque muchas cosas como que no, como que me transforma a la autopregunta. ¿Esto es una alegoría o realmente existieron? Porque habla de la pureza. Entonces, todo aquel que quiera indagar en algo, primero tiene que tener la pureza para poder ver la verdad sin velos de la personalidad. Entonces ahí me acabo de autopreguntarme yo, ¿realmente existieron o no?
¿ya? Y eso queda, y eso no me tendría a mí que tanto que preocupar si existieran o no, sino que ahí me lleva vuelvo a la repetición de la pureza, ¿no? Y por eso se nos dicen, hay una parte de que dicen que para hacer un chela aceptado no puede haber una ápice, creo que la palabra es ápice, de egoísmo, ni mucho menos de egoísmo ni de, ¿cómo decir?, del yo por el yo mismo. Entonces ahí habla de eso. Era la contribución que quería hacer. Gracias. ¿Alguien más? Ahí, ahí Tania, bueno, ahorita en la actualidad en el mundo hay seres humanos que estudian filosofía, que están muy entregados a la filosofía, teosofía, para ayudar al ser humano en todos los sentidos. Más que nada, se le, se le da a escoger al estudiante si quiere seguir su vida mundana o prefiere guardar el celibato, porque guardar el celibato, más o menos, ¿no? Se dice que, que hace que uno sea más poderoso o más o menos por ahí va, no me acuerdo. Se dice que uno es más fuerte, porque no pierdes energías, teniendo sexos con otros seres humanos, ya sea con tu amante, tu mujer o el amante o el hombre o su marido, X causa, ¿no? Entonces guardar estas energías hace de uno ser una persona más, más receptiva a todo, más perceptiva, más espiritual, más pura, más limpia, porque no te estás contaminando con ningún otro ser. Además, el contacto con seres humanos se dice que, que casi está prohibido, casi que uno no debe ni tocar animales, ni a otro ser humano, porque creo que hasta en la logia hay el doctor Ro- Richardson, ¿cómo se llama Roberto? El moreno, Rudison. Rudison, que lo quiere saludar de mano y no te da la mano, no te se y se va de paso. Y lo tengo como ejemplo, ¿no? Porque ese señor te dice cosas que pues te dejan con el ojo cuadrado, ¿no? Entonces él pues mira, es doctor y sabe todo, entonces con eso les digo todo. Entonces se dice que por eso el contacto con otras cosas, lo contagian a uno porque uno trae microorganismos fuera de la piel. Entonces, ahora si tienes sexo con diferentes mujeres o hombres, imagínate todo lo que todo lo que agarra uno. Entonces, por eso se prefiere el celibato para mantenerse limpio y puro, en ese sentido, ¿no? Es así como yo lo veo y como he escuchado de otras personas y como me lo han contado. Gracias. La pureza es muy importante en ese primer camino. Allá le dicen Oriente tapas. La pureza es importantísima. El tapas, en este caso, eran muchachas bastante puras y sensitivas. Lo que nos dio la hermana, muy cierto, los chelas, ¿no? El chelado, que no tienen ni un ápice, ni un gramo de arroz, no un ápice de egoísmo, en este caso, hermana, de egoísmo. Que allá, Elena nos comenta que en la India, en Oriente, los hindúes nunca dan la mano. Ellos hacen su saludo formal, ¿no? Los tibetanos se unen la mano y así se saludan. Pero no dan la mano ese porque se pueden contaminar con los gérmenes inmorales o bacterias, nos encuentran las personas que pueden ser causas de epidemias. Entonces, un ejemplo, ¿no? Que un lugar, un pueblo, pues cerrado todavía. Y nosotros los latinos damos un abrazo, damos un beso en la mejilla, entonces estamos rematados. No, creo que no hay que irnos tanto al extremo. Ya creo que en el libro La Voz del Silencio dice que no son tan santos,
tampoco los que se van a la montaña, ni que comen hierbas. La pureza no está tanto en el acto por acto, sino el por qué hacerlo, ¿no? Entonces ahí, porque los boxeadores, pobrecitos los boxeadores también, los boxeadores se abstienen no sé por cuánto tiempo, ¿no? Entonces, todo va gradualmente, ¿no? Porque eso que se digan de que todo, que una, que todo es impuro, ¿verdad? Bueno, tiene un question mark, como dicen los americanos, ¿no? Yo creo que todo con prudencia, ¿verdad? Sin tampoco, digamos, en el COVID, hay toda la gente, o también cuando apareció lo del SIDA, no sé si recuerdan que nadie quería ir ni siquiera a comer a restaurantes ni los tenedores. Entonces siempre me recuerdo, ¿verdad? De llevarme todo esto a mí mismo, al interno, ¿verdad? Y que ahí se trata de la pureza del corazón, porque también creo que a Madame Blavatsky, no, definitivamente, a Madame Blavatsky le preguntaron que cómo se podían proteger, ¿verdad? Que con qué metal o qué cosas se habría que proteger. Entonces ella dio ciertas ideas, ¿verdad? Ciertas explicaciones, pero lo que dijo énfasis es que hay que ser puro de corazón. Entonces la protección creo que viene a la doctrina del corazón, ya que se está hablando tanto de eso, la doctrina del corazón, no a la doctrina del ojo. Por eso en ahorita que leímos, ¿verdad? Y vimos lo del ojo, entonces ahí nos vuelve a lo que no irnos tanto a lo que ve el ojo físico, sino la transformación de las vibraciones del pensamiento que llegan al cerebro y ahí lo transforman. Solamente, bueno, ya son las Lo, 9. Adelante, si lo alguien que más quiere. lo que dijo Blavatsky en la voz, lo que dice en la voz, dice, el mejor amuleto es una mente limpia y un corazón puro, en comparación de lo otro, ¿no? Pero cada quien pues hace lo que puede a su manera. Gracias. Sí, sí, eso que dijo Jorge anteriormente se refiere a pruebas más arduas de las que tenemos hoy en día. Por supuesto, como dijo Tania, por el momento ese corazón puro, como dice en la voz de silencio, pero hay pruebas donde es exactamente como ya se dijo Jorge y Ernesto. No se puede tener contacto físicamente hasta que uno esté preparado. Lo que sucede es que como no estamos preparados, nos pueden afectar el toque con personas y con animales. Ese es el problema de que no está uno preparado. Obviamente, cuando eres un sabio, un adepto, tú puedes tocar lo que quieras y nada te va a afectar. Pero efectivamente son pruebas que hay de acuerdo a los niveles en el discipulado. Entonces, y hay partes donde se dice, bueno, obviamente eso que dijo Jorge es porque lo leyó, ¿verdad? De que así debe de ser, aunque a algunos de nosotros como que no nos parece muy bien, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados al abrazo, al beso, al sexo, a todo eso, y pareciese que si nos quitaran eso, entonces, pues, ¿qué haríamos? Bueno, entonces, pero ya como ya se dijo, cada quien, ¿verdad? Que este es un buffet y cada quien toma lo que guste. Es todo. Solo para terminar, hermano, el ejemplo que Elena nos da en Easy Velo, nos dice que los orientales nunca dan la mano, porque dice que había ciertos pueblos puros y que de repente un niño o una niña le dio la mano a una extraña y solo con ese contacto regresó a la aldea y los enfermó, ya sea con enfermedades, con epidemias o con cosas morales. Por eso es que antes, en el Lhasa, en Tíbet, era prohibido que ningún occidental entrara, hermano. Era con el Vaticano, el budismo, ningún occidental. El Lhasa 2 veces la rechazaron. Hasta que mostró la sortija, le dejaron entrar al Tíbet para prepararse. Una sortija que le dio la prensa Calmur, que tuvo Elena. El contacto, como se llama, hermano, los orientales de eso no dan la mano, porque se dan la mano, se transfiere mucha energía, mucho magnetismo, hermano.
en este caso, pues, si la persona es buena, porque es correcto, ¿no? Lastimosamente en Occidente es mayor el número de generados depravados que hay, por eso que evitaba el contacto físico en esa cosa. Hermano, hasta la próxima. Tremendo estudio de esta obra monumental de Isis sin velo, que solo Elena nos regala esta sabiduría. Hasta la próxima. Nos vemos. Entonces recuerden que no estaré yo el martes que viene ni el Ojo. miércoles.